Hola a todos, después de la experiencia del ventilador de techo a 5 hojas que decidí de hacer un otro tutorial en un ventilador de 3 hojas que se puede instalar en una habitación tan pequeña como por ejemplo un dormitorio. Este vídeo muestra una configuración que conserva la funcionalidad existente del sistema eléctrico. En otras palabras, vamos a ver cómo montar y modificar el cableado del ventilador, la forma de cambiar el sistema y cómo instalar correctamente todos los componentes. Empezamos con los cambios en el ventilador. Este es el control remoto del ventilador. Con la funda termorretráctil aislamos el cable azul con la escritura Light Blue que ahora no sirve más, se tenía que utilizar solo para el control de la lámpara con el mando a distancia. Empezamos a montar el ventilador a partir de la tapa. Continuamos con la varilla de soporte. Para reducir el número de operaciones a realizar en la escala en cerca del techo, empezamos a conectar los cables del control remoto y del ventilador en dos bloques de terminales. En este modo tenemos que conectar solo los cables que vienen desde el centro de la luz. Además, preparamos los cables para conectar el accesorio con el portalámparas. Montamos las cuchillas. En primer lugar bajamos el interruptor principal, en este caso marcado con la etiqueta luces e iluminación. Desmontamos la placa donde deben ir los cables de la lámpara de techo. Desmontamos la tapa de la lámpara de techo. Para interceptar los cables de la luz es suficiente tratar de sacarlos lentamente del centro de la luz. Tenemos que ver los movimientos análogos en la caja de los interruptores o en la caja de derivación y viceversa. Desmontamos la tapa de la caja de conexiones. Juntamos una sonda al cable de protección amarillo-verde, después extrayendo el cable amarillo-verde la sonda entra en el tubo. Cuando la sonda llega a la caja de conexiones que pasa a través de la caja de los interruptores, juntamos con el cable amarillo-verde un nuevo cable marrón de 1,5 milímetros cuadrados. En este punto se vuelve a insertar ambos cables en el tubo, el cable de protección amarillo-verde y el cable marrón que tiene que alimentar el motor y el mando a distancia del ventilador. Cortamos el cable marrón que hemos acabado de insertar y vamos a conectarlo con la fase de la línea principal de las luces.
volvemos a insertar el terminal y poner las ataduras de cables. Ponemos bien los cables y cerramos la tapa de la caja de conexiones. Incluso en la caja de los interruptores cortamos el cable marrón de 1,5 milímetros cuadrados que va a alimentar el motor y el control remoto del ventilador. El cable marrón vamos a conectarlo a un interruptor para desconectar físicamente el motor y el control remoto cuando no es necesario, con el fin de tener incluso un pequeño ahorro de energía. El interruptor amarillo es en realidad un desviador, pero en este caso se utiliza con la función de interruptor. Antes de cerrar los tornillos de la placa de los interruptores, montamos el soporte del mando a distancia. Con un metro, un lápiz y un nivel marcamos el centro de la placa donde tenemos que insertar los tornillos de presión del soporte del mando a distancia. Hacemos los agujeros e insertamos los tacos. Con la ayuda de un nivel tenemos que montar el soporte del mando a distancia y posteriormente la placa de la caja de los interruptores. Ponemos las pilas en el control remoto y llegamos a la conclusión de los cambios en el sistema. Ponemos el soporte en el techo y con un lápiz dibujamos los puntos en los que tendremos que insertar en la claca mariposa. Usamos un taladro para hacer los agujeros antes de la sección de punta pequeña, luego con una punta más grande. Instalamos el soporte utilizando los anclajes a mariposa específicos para el techo, que soporta cerca de 15 kilogramos cada uno, que es equivalente a aproximadamente 30 libras cada uno.
desahogamos el ventilador. Conectamos todos los cables previamente preparados. Ponemos bien todos los cables para hacerlos entrar en el interior de la tapa junto con el mando a distancia. Levantamos la tapa cerca del techo y con una ligera rotación la ponemos en el soporte. Cerramos los tornillos y para evitar la rotación insertamos otros tornillos. Montamos el soporte de la lámpara. Conectamos los cables del soporte de la lámpara de acuerdo con la fase y el neutro. Ponemos la bombilla y pronto hacemos una prueba. Este sistema funciona con el mismo principio del vídeo anterior sobre el ventilador de techo a 5 hojas. Este ventilador tiene incluso la posibilidad de retrasar el cierre desde 1 hasta 5 horas, muy útil en las noches de verano. Si te ha gustado este vídeo, suscribirse al canal y hacer clic en la campana. Nos vemos al próximo vídeo.